Ya. Bueno, chiquillos, nos toca comenzar a implementar esta modalidad. No va a ser lo mismo que la clase en la sede, digamos, pero vamos a tratar de que sea lo más parecido. Les pido que entonces vayan viendo su PowerPoint, igual que lo hacemos en la clase de manera normal, y yo voy a ir hablando y ustedes pueden ir anotando sin perjuicio de que, como siempre, está casi todo dicho en el PowerPoint. Eh, Vamos a comenzar haciendo una introducción. Bien, es Maca la que me está escribiendo. Este derecho que nos toca ver es uno de los más relevantes, sin duda. Yo tal vez lo situaría en un segundo o tercer lugar, pese a que hemos discutido sobre el asunto de la jerarquía. ¿Por qué es tan relevante? Porque es fundamental para el ejercicio de otros derechos que se pueden derivar de él. Por ejemplo, de manera muy evidente, eh, el derecho de reunión, el derecho de transitar libremente por mi ciudad, el derecho de poder ir a comprar un pastel, el derecho de asociarme con otros y juntarme en un parque porque todos los domingos queremos hacer yoga. Es así de relevante el ejercicio de este derecho. Bien, entonces si yo no dispongo de la libertad personal, que vamos a decir desde ya para que se entienda todo lo que yo estoy diciendo, es básicamente libertad de movimiento, no voy a poder ejercer otros mismos derechos que me consagra la Constitución o que son inherentes a nosotros mismos y que puede que la Constitución no lo señale, pero sí no son inherentes. Bien, eh, eso como primera diapositiva. Luego de eso, tenemos que decir también que este derecho está íntimamente ligado con las bases constitucionales del derecho penal y procesal penal. Va a ser nuestra constitución la que nos va a establecer, principalmente cuando hablemos de este derecho, más adelante en la parte 2. Voy a dividir este video en 2 o 3 partes según el tiempo me lo permita. Tiene un límite de 40 minutos o 30 minutos, no recuerdo bien, por si se corta entre medio, eh, que va a ser la Constitución la que me va a poner el cimiento, la base sobre lo que se puede hacer en materia penal y en materia procesal penal. Es decir, vamos a encontrarnos con la necesidad de un debido proceso y otras tantas que van a estar establecidas en la Constitución que me van a decir cuál es el límite para el ejercicio de este derecho. Vale la pena decir desde ya que este derecho, al igual que todo lo que vamos a estudiar, y tal como dijimos, cuando hicimos la introducción al curso, que parece que yo hubiera pasado mucho tiempo, no es absoluto. Y va a ser justamente cuando hablemos de derecho penal y procesal penal, cuando vamos a encontrar las más grandes limitaciones al ejercicio de este derecho. También las que duren más tiempo. Entonces es relevante tener en consideración que está íntimamente conectado con lo que se disponga en materia penal y procesal penal. Bien, por otra parte, como ya les comenté, este derecho es bien fundamental y en consideración a esta importancia que el mismo constituyente le ha asignado y eh, a su trascendencia histórica, este es un derecho de primera generación, es uno de los que primero aparecieron. O sea, piensa usted que si yo no tengo libertad personal, no tengo nada. Si yo no puedo decidir juntarme con una asamblea para eh, comenzar a discutir sobre grandes asuntos que se discutieron en el pasado, en realidad yo no podría haber obtenido ningún logro de los que el hombre ha obtenido. Entonces, la libertad personal es fundamental, es uno de los primeros que aparecieron en la historia. Considerando esta trascendencia fundamental, es que el constituyente le ha asignado un recurso, o más bien para aquellos que leyeron el apunte de acciones constitucionales, una acción constitucional propia, que es la que está consagrada en el artículo 21 y que básicamente es el recurso de amparo, sobre el que además tanto se ha dicho en estos días respecto a quienes han sido detenidos, sobre la legalidad de esa detención. Entonces, cabe recordar que el constituyente lo ha situado en un lugar fundamental y lo ha situado en un lugar fundamental
principalmente por su trascendencia histórica, lo que da cuenta además el mismo PowerPoint, al señalar que podemos decir que este habeas corpus o recurso de amparo fue considerado por primera vez en la Carta Magna en Inglaterra en 1215. O sea, piensen ustedes el tiempo que ha pasado desde ese momento. Bien, probablemente tomé agua un par de veces porque quiero comentar que grabé esto y en realidad no lo grabé, entonces me equivoqué. Así que lo estoy haciendo por segunda vez. Luego de eso, ya dijimos que este derecho, al igual que todos los que vamos a estudiar, no es absoluto. Ninguno lo es. Eso ya lo discutimos. Pero este tampoco. Ahora, cuando hablamos sobre la introducción, dijimos que los derechos podían tener dos tipos de limitaciones. Unas que eran inherentes a su ejercicio y otras que tenían relación con los límites que se les podían imponer en términos de estado de excepción constitucional. Este último punto nos es particularmente conocido considerando con lo que nos ha tocado vivir estos últimos días. El presidente de la República estimó necesario decretar el estado de asamblea y a través de eso dispuso que el jefe de las fuerzas militares en Santiago y en otras regiones del país pudiera limitar la libertad personal de todos nosotros a través de la instauración de un toque de queda. Vamos a poder, o seguramente vamos a diferir sobre los alcances políticos de esta decisión y muy probablemente también sobre los fundamentos que se tuvieron en cuenta y si esto fue o no necesario. Independiente de eso, independiente de eso, lo cierto es que se ha establecido en ese momento el estado de asamblea y por tanto era legítimo restringir el ejercicio de libertad personal de todos nosotros. Otra cosa diferente es la sanción que se nos puede imponer si es que nosotros vamos en contra de esa restricción. O básicamente, se nos ocurría salir a las 2 de la mañana, así que estaba decretado el toque de queda. Esa es una opción diferente. La sanción a eso es un asunto distinto. Pero desde el momento que el estado de crisis constitucional o de excepción constitucional estaba decretado, era posible decretar el toque de queda. Y en ese sentido, restringir el ejercicio de la libertad personal de todos nosotros. Parece interesante, no lo vamos a decir, no lo vamos a discutir porque no es el objeto de este video hoy, porque además disponemos de poco tiempo, sobre las sanciones que se pueden imponer a quien falta a este toque de queda. Sobre eso les recomiendo ver el video de Baza, que expuso en el Senado, y que señala que las detenciones son inconstitucionales, pero insisto, no es objeto de lo que tenemos que hacer ahora, que en realidad además ponemos de muy poco tiempo. Pero les recomiendo que lo vean porque planteó una posición con la que yo en realidad estoy de acuerdo. Independiente de eso, quiero volver a decir que la medida que el estado de crisis o de excepción constitucional está decretado, es posible decretar una limitación al ejercicio de este derecho en mayor o menor intensidad según el estado de excepción constitucional que se estime en ese momento. Bien, finalmente cabe señalar en esta introducción que en el año 2005 la concepción original en la constitución de este derecho debió ser modificada para ajustarse a lo que ya en ese momento regía, que era la nueva reforma procesal penal, y es así que, por ejemplo, ya no se habla de procesado en nuestra constitución, que fue un concepto que se eliminó con la reforma procesal penal, sino que vamos a hablar de inculpado. ¿Ya? En ese sentido, entonces, debió ajustarse a esta reforma procesal penal que cambió de el cielo a la tierra el procedimiento penal en nuestro país y que además estableció determinados principios que no regían antes de esa reforma. Bien, sobre eso más les podrá hablar el profesor de procesal o la profesora de penal, pero lo cierto es que a mí me toca decirle es que la Constitución debió ajustarse a esta nueva reforma, eliminando conceptos antiguos que tenían tremenda trascendencia semántica y actualizándola a lo que es el nuevo sistema procesal penal, que ya sabemos todo, rige completamente dentro de nuestro sistema. Bien,
En cuanto a las coordinaciones necesarias, les pido que ustedes lo lean de manera más detallada, pero evidentemente está el artículo 21 que nos va a hablar sobre este recurso de acción constitucional que protege este derecho, ¿ya? Los estados de crisis constitucional o de excepción constitucional también tienen mucho que decir en esta materia. Eh, por supuesto, todo lo que dice relación con el debido proceso dentro de nuestro sistema, bien, y algunas normas internacionales que son fundamentales en esta materia. Por supuesto, también además, el Código de Procedimiento Penal es muy relevante para estos efectos. Luego, en el PowerPoint que yo les pido vayan siguiendo, tenemos estos cuadrados con este numeral que es bastante largo. Estoy hablando del numeral 7. Les pido que ustedes lo vayan leyendo más detenidamente sin perjuicio de que es lo que vamos a ir tratando. Es lo que vamos a ir tratando, ¿ya? Dicho eso, nos toca hablar sobre cuáles son los bienes jurídicos que están resguardados en este numeral. Por lo pronto, y el primero es la libertad personal. Bueno, ¿qué dice la Constitución entonces? Lo voy a leer. Toda persona tiene el derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de un lugar a otro, entrar y salir de su territorio a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros. La Constitución no me dice que es la libertad personal, pero sí nosotros vamos a señalar que básicamente estoy hablando de una libertad de movimiento, de locomoción, es una libertad ambulatoria de desplazarme físicamente de un lugar a otro. Tengo ganas de comerme un pastel, voy a comprarme un pastel a la pastelería que está en la esquina. Tengo ganas de ir a tomarme un pisco sour, voy al centro, digamos, nocturno que se me ocurra y me tomo un pisco sour. Eh, Así, cosas tan pequeñas como otras más trascendentales, como decidir ya no quiero vivir en Ñuñoa, sino que ahora quiero vivir en Punta Arenas, no debería tener ninguna dificultad para hacerlo. O ya cosas más trascendentales y más grandes, como por ejemplo decidir eh, dejar de residir o tener mi domicilio en el país y cambiarme. Nada debería poder impedírmelo, salvo siempre, como comentamos, lo que disponga la ley o el perjuicio de terceros. Bien, entonces tenemos un ámbito que es interno y que es más bien pequeño, chiquitito, del ejercicio de este derecho, y uno externo que es tan amplio como poder decidir cambiarme del país, irme del país. Bien, eh, es importante señalar, voy a la diapositiva siguiente, que no es que este derecho se pueda ejercer sin ningún tipo de autorización, porque en realidad es la misma Constitución la que me autoriza a ejercerlo de determinadas formas. ¿A qué me refiero con esto? Desde el momento que la Constitución me dice los límites son estos, o me dice la ley va a ser la que le va a señalar determinados límites, me está autorizando a ejercer el derecho de determinada forma. Por tanto, no es absoluto y no es que yo lo pueda ejercer como se me ocurra. Tengo que ceñirme a esos límites que me dibuja la Constitución para el ejercicio de este derecho. Siempre y cuando las que se dispongan por ley no afecten el contenido esencial, el núcleo esencial de este derecho, que básicamente es la posibilidad de moverme. Bien, esto del contenido esencial está en el diccionario número 26. Nunca puedo desvirtuar el derecho mismo mediante el ejercicio de determinadas restricciones a él. ¿Ya? Y como venimos diciendo hace bastante rato, el ejercicio de este derecho no es absoluta. Y esto queda de manifiesto en cuestiones muy pequeñas, como que yo no puedo pasar por encima de usted para llegar al otro punto. Hay una imposibilidad, digamos, física, material, de poder hacerlo. Por cierto, es por eso que necesariamente para poder ejercer libremente la libertad personal, me voy a encontrar con limitación respecto del ejercicio de la libertad personal de otras personas. Esto que trato de graficar de manera un poco burda queda de manifiesto, por ejemplo, en el hecho de que yo no puedo pasar por su casa, vamos que todo un campo largo, en la medida que usted no me lo autorice, o que hay una servidumbre, por ejemplo, que me lo permita, ¿ya? Pero además de esas restricciones que dicen relación con dificultades materiales o físicas de ejercer mi derecho, hay otras que se disponen en las normas, en la ley.
Bien, estas restricciones pueden ser varias, pero nosotros vamos a dar algunos ejemplos de ellas. Están escritos en la diapositiva siguiente. Una restricción más bien evidente y que es muy típica es que los jueces de determinado tribunal no pueden recibir sino en el lugar de asiento del tribunal en que ejercen su función. Esta también se extiende a los secretarios del tribunal y les quiero comentar por una razón práctica. Antes de que se implementara la ley de tramitación digital, podía ocurrir que uno no alcanzara a llegar al buzón del tribunal para dejar un escrito de plazo. En ese caso, y probablemente si ustedes van al tribunal hoy, van a encontrar que en algún lugar visible de este va a estar la dirección sea del juez o del tribunal del lugar. ¿Por qué? Porque si yo no podía, supongamos que quería ir a dejar, no sé, a 8 horas mi escrito de plazo y no podía pasar por el centro, era imposible, no había metro, no había micro, no había taxi, no había Uber, no había Cabify, no había nada, no me podía ir en bicicleta, yo podía ir a dejarlo al domicilio de este secretario del tribunal. Insisto, esto todavía ustedes lo pueden encontrar en un lugar visible de todos los tribunales, debería salir el domicilio del juez y del secretario del tribunal. Otro ejemplo que es particularmente importante, considerando lo que se ha hablado últimamente en materia constitucional, es que el presidente de la República no tiene libertad para entrar y salir del territorio de la República sin autorización del Senado. Esto lo estudiamos en constitucional, por supuesto en consideración a la investidura que el sujeto tiene. Pero además, y particularmente importante en relación a la acusación constitucional, que se ha discutido tanto estos últimos días, el presidente, una vez que acabe en el ejercicio de su cargo, no puede ausentarse del territorio de la República sino con autorización de la Cámara de Diputados hasta 6 meses después de que expiró el ejercicio de su cargo. Y esto es súper relevante. Nosotros cuando estudiamos la acusación constitucional señalamos que eh, era trascendental por una cuestión histórica relacionada con el juicio de residencia en la colonia de los gobernadores que existieron, que yo no viniera a gobernar y me fuera sin ningún tipo de responsabilidad o sin que nadie pudiera decir, no, oiga, pero ¿cómo hizo esto? ¿Ya? Es lo mismo que ocurre aquí, es la misma razón histórica. El presidente tiene que mantenerse luego de que expiró su cargo dentro del territorio nacional o salir siempre y cuando tenga autorización de la Cámara para efecto de que se pueda ejercer en su contra la responsabilidad política por las causales que la Constitución señala. Entonces, ahí tenemos dos pruebas claras de que en razón de la investidura se limita el ejercicio de la libertad personal de determinadas personas. Además, en cuanto a personas, digamos, comunes y corrientes, también algunos extranjeros tienen un límite de permanencia dentro del territorio. Los extranjeros que no, digamos, tienen sus visas eh, de trabajo o definitivas, tienen un límite de permanencia dentro del territorio nacional, lo que evidentemente limita su libertad personal. Y ahí tenemos tres pruebas claras de que la ley limita en ciertos casos, fundados, por cierto, el ejercicio de la libertad personal respecto de determinadas personas. Bien, cabe señalar además que todo el sistema penal que impone condenas necesariamente va a limitar de alguna manera u otra el ejercicio de este derecho. ¿Ya? Y además todas las limitaciones que hizo en relación con los estados de excepción constitucional sobre la que yo ya dije, así que no me parece necesario volver sobre eso. En relación a lo que hemos estado diciendo, es importante consignar, y esto me parece pregunta de prueba, digamos, que el ejercicio de la libertad personal únicamente, y en términos de certeza jurídica, y en consideración a la importancia fundamental que tiene este derecho, puede restringirse a través de una norma de rango legal. Es decir, todo lo que es jerarquía legal inferior, dígase legislación delegada, eh, reglamentos, qué sé yo, no pueden restringir el ejercicio de la libertad personal. Y algo sobre eso también dice Baza, que nuevamente les recomiendo que lo vean.
Entonces, en la medida que no exista una norma que lo señale expresamente, el ejercicio de este derecho fundamental no puede ser restringido ni limitado bajo ninguna circunstancia, lo que también es una garantía para nosotros porque significa que solo una libre discusión parlamentaria nos va a llegar a concluir que es debido o necesario restringir el ejercicio de la libertad personal en determinados eh, momentos. Bien, por supuesto, esto está relacionado con la certeza jurídica y como dice ahí en la diapositiva siguiente, importante, excluye 100% y bajo toda posibilidad la restricción de la libertad personal mediante legislación delegada, por supuesto, y también, porque sería muy discrecional hacerlo, a través del ejercicio de la potestad reglamentaria. Es imposible hacerlo de esa forma. Debe necesariamente ser por ley. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la seguridad individual? Es la garantía que me permite mi libertad personal sea debidamente protegida. Y así la Constitución me dice, ¿sabe qué? Mire, nadie puede ser privado de su libertad individual ni está restringida, sino en los casos y en la forma que determine la misma Constitución, que lo vamos a estudiar en la parte 2 del video, y las leyes. Es decir, me prohíbe completamente el ejercicio arbitrario o fuera de lo que disponga la ley de limitaciones a este derecho. ¿Ya? Eh, sí, esto evidentemente me garantiza tener una vida como ciudadano de manera tranquila y razonable. Yo puedo salir a la calle sin que nadie me vaya a impedir eh, moverme hacia donde yo quiera, en la medida que evidentemente respete el derecho de los demás. Y, y evidentemente nos parece tan relevante ahora porque lo vivimos, tuvimos que verlo en la imposibilidad hace pocos días de no poder salir a comprar cigarros a mitad de la noche porque se nos ocurrió, de no poder salir a comprarnos una pizza o de simplemente caminar, venirnos caminando del pub donde nos tomamos algo. Y es por eso es que resulta fundamental el estudio de este derecho. Bien, termino esta parte